Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Con ustedes ahora, el mensaje de la palabra de Dios. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte al estanque de, ¿qué dice allí? De Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que eran ciegos decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es. Y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Hoy, hermanos, con la ayuda de nuestro Dios, quiero hablar hasta dónde puede llevar la ceguera espiritual la vida de los hombres. Hay dos clases de ceguera en esta vida, y la que nosotros conocemos usualmente y que identificamos muy fácil es precisamente aquellas personas que están incapacitadas de su vista. Aquellas personas que no pueden mirar la luz del día, no pueden contemplar los paisajes, no pueden contemplar de alguna manera todas las cosas que usted y yo podemos ver de una forma común. Pero hay otra ceguera de la que la palabra de Dios nos habla, y es la ceguera espiritual. Hay cosas, hermano, que el hombre no puede ver porque se encuentra totalmente ciego por el mismo enemigo. Él de alguna forma pone como una venda en los ojos, pero esa venda es una venda que usted no puede mirarla con sus ojos físicos porque es algo espiritual. Y Satanás se encarga de alguna manera de cegar y vendar los ojos de muchas personas. Ejemplo de ello lo podemos encontrar en el Nuevo Testamento, en el caso de Saulo. Saulo, a pesar de que era un hombre preparado, un hombre que había estudiado, educado a los pies de Gamaliel, uno de los grandes maestros de la época, mas sin embargo, a pesar de todo el estudio, el conocimiento que él tenía en la ley de Dios, en las sagradas escrituras, él se encontraba ciego. Él podía ver físicamente, pero espiritualmente se encontraba ciego. Asimismo, hoy en día hay millones de personas que tienen religión, que tienen cierto conocimiento de la Biblia o ciertos conocimientos religiosos, pero eso no quiere decir que puedan ver también con los ojos espirituales. ¿Sabían ustedes que hay muchos budistas que ellos piensan que están en lo correcto, pero están ciegos e irán a parar al infierno? Claro, nosotros que hemos sido alumbrados con la luz de Cristo, Dios ha quitado esa ceguera y hoy lo podemos ver. Saulo pensaba que todo lo que él estaba haciendo, con eso él agradaba al Dios de los cielos.
Y él decía, es que yo tengo que guardar todos los ritos, yo tengo que guardar todas las costumbres, yo tengo que guardar todas las leyes, yo tengo que obedecer a Dios. Y lo que él estaba haciendo es que perseguía a los cristianos, perseguía a aquellos que hablaban sobre las buenas nuevas de salvación, aquellos que proclamaban buenas noticias, que Cristo había venido a esta tierra, que había muerto, pero al tercer día había resucitado. Sin embargo, él metía a la cárcel a los creyentes, los azotaba, los torturaba. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto para él, como hoy en día el ser humano piensa que está haciendo lo correcto. Pero la Biblia, hermano, hace esta declaración y dice que el hombre se cree sabio, pero en su propia opinión. Pero el Señor dice, si alguno se cree sabio, lo serás para ti, dice Dios, pero no para él, porque él está lleno de sabiduría. Hermano, bien dice un adagio popular, que no hay peor ciego que el que no quiera ver. ¿Por qué razón? Porque el hombre, Dios le ha dado la capacidad de poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero aunque el hombre sabe que hay ciertas cosas que son muy malas, el hombre lo sigue haciendo. Y no es que no sepa, no es que no esté advertido de parte de Dios, pero el hombre lo hace, y lo hace sin ningún pudor. Le da lo mismo. El ser humano sabe que es pecado quitarle la vida a otra persona. La Biblia dice, no matarás. Pero el ser humano se sigue acribillando, se sigue matando. Cuando tiene la oportunidad, hermano, hay quienes que matan a sangre fría, al punto de llegar a descuartizar cuerpos, meterlos a la refrigeradora. Y por ahí vienen las noticias, un endemoniado que lo que hizo es que después que partió a su víctima en pedazos, la puso en el freezer. Todos los días agarraba un pedazo, la ponía en una cacerola, en un sartén, y comenzaba a cocinar y se comía la carne humana. ¿Hasta qué punto el hombre ha llegado? Porque Satanás tiene cegado el entendimiento de este mundo. De hecho, la Biblia dice que él es el príncipe de este mundo. Y es evidente porque, como lo he mencionado en otras oportunidades, si usted que es cristiano, si usted que es hijo de Dios, usted sale a las puertas de su vecindario y nos proponemos, y yo le digo, Iglesia del Siloé, esta semana vamos a ir a evangelizar, pero evangelizaremos a todo Charlotte. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos dicen amén? Bueno, a ver si es cierto entonces. Pero si usted comienza a tocar cada puerta y comienza a indagar, comienza a preguntar, usted tiene a Cristo en el corazón, es una persona que ama a Dios, es fiel a Dios, se guarda en santidad, usted es un genuino cristiano, ¿qué cree que la gente dirá? Algunos sinvergüenzas mentirosos van a decir sí, pero la mayoría de personas, si somos conscientes, no tienen temor a Dios, no aman a Dios, no se guardan, ni se consagran, ni se santifican para Dios, sino que hacen lo que mejor les parece. Hermano, ¿por qué menciono esto? Porque así es como Satanás tiene enceguecido la vida de los hombres en estos tiempos actuales. He compartido esta lectura de este capítulo 9 del Evangelio de Juan, porque aquí se nos presenta un hombre que estaba ciego y jamás de los jamases, nunca él había podido ver la luz del día, ciego de nacimiento, dice la palabra de Dios. Eso significa que él lo único que había hecho a través del tacto, él había tocado ciertas cosas y sabía cuál era la forma por el tacto solamente, pero jamás sus ojos habían visto nada. La silla donde se sentaba jamás la había visto, solo la había tocado. La mesa donde comía nunca la había visto, no sabía de qué color era la madera, no sabía de qué color eran las paredes, no sabía de qué color, cómo era el verde. Lo único que él conocía era la oscuridad, las tinieblas, lo negro. Eso era lo único, porque el que está ciego, hermano, no mira ninguna luz, ningún color puede apreciar. Ahora, yo quiero, hermano, que usted medite en un momento, porque quizás para nosotros sea un tanto incomprensible, ya que Dios nos ha dado la oportunidad de ver cada día que nos despertamos, vemos la luz de cada amanecer, tenemos el privilegio de dirigirnos, a desplazarnos a muchos lugares, porque tenemos la oportunidad que Dios nos ha dado de poder ver. Pero este hombre no había tenido ese privilegio, nunca
Pero es muy maravilloso saber cómo Jesús al pasar vio a este hombre y él sabía que este hombre necesitaba un toque de Jesús. Él sabía que este hombre necesitaba ser sano. Así como Dios, hermano amado y amigo que nos está escuchando en este momento, Dios conoce cuál es tu necesidad y Él sabe que te ha ido mal muchas veces en la vida porque no has visto a Cristo, porque no te has dejado guiar por su Espíritu Santo, porque no has hecho lo correcto, porque el enemigo te ha tenido ciego y has estado en tinieblas. Cuando ellos pasaron, cuando Jesús pasó, sus discípulos le acompañaban. Y los discípulos eran preguntones, hermano. En esta ocasión cuestionan, le preguntan a Jesús y le dicen: Señor, en este caso lo llaman Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ya que el judío, hermano, relacionaba que si a alguien le caía lepra era por su pecado. Si alguien nacía enfermo era por el pecado de los padres. Entonces ellos estaban muy familiarizados con esa situación. Y cuando ellos miran a este hombre que estaba ciego, que estaba imposibilitado de su vista, ellos le preguntan al Señor y le dicen: Rabí, entonces aquí ¿qué sucedió? ¿Fueron los padres? ¿O es que a causa del mismo pecado de este hombre es que se quedó ciego? Pero no, sabemos que de nacimiento ya él, o sea, de fábrica, hermano, había salido así. Pero es acá donde Jesús responde a sus discípulos y les dice: no es que pecó este ni sus padres. Mira, acá no es ninguna de las dos cosas. No es lo que ustedes están pensando. No es que los padres, que este es un castigo de parte de Dios porque los padres le fallaron a Dios, o porque este hombre que está ciego pecó. No, no se trata de eso, sino más bien, hermano, Jesús, Dios tenía un propósito y por eso responde de esta manera: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermanos, cuando yo leía esto pensaba en la vida de cada creyente, porque cada uno de nosotros debemos de pasar por circunstancias difíciles en nuestra vida. Todo aquel que es un verdadero creyente, tarde o temprano le llegará la prueba. Todo aquel que es un verdadero hijo de Dios, llegarán momentos de tribulación a su vida. Eso que usted escucha a veces de predicadores que solamente hablan tan bonito y solo le hablan de cosas bellas, que si estás en el Señor nunca te va a pasar nada y no vas a tener problemas y tus problemas financieros se van a acabar. Solamente entrégate al Señor y verás que tu vida será color de rosa. Yo le voy a decir, en el sentido espiritual es cierto, es lindo, es maravilloso, nuestra vida es hermosa y creo que ninguno de todos aquellos que hemos recibido a Jesús cambiaríamos nuestra vida por nada. Porque somos felices en Cristo, porque tenemos el gozo de Dios, porque tenemos la paz de Dios, porque Cristo vive en nosotros. Hermano, hay gozo en la vida del verdadero creyente. Pero si hablamos en nuestra humanidad, debemos de saber que tendremos que pasar por tribulaciones. Debemos de pasar, hermano, por pruebas en nuestra vida, y a veces serán pruebas muy difíciles. Hay quienes que no soportan ciertas pruebas. Comienzan a blasfemar contra Dios. Comienzan a preguntar y a cuestionar: oh Dios, ¿por qué tú permites que a mí me suceda esto? Pero claramente, una vez más, podemos aprender por las Sagradas Escrituras que lo que Jesús quería es que el nombre de Dios fuera glorificado, que el poder y las obras de Dios se manifestaran a los hombres. Por eso cuando tienes un problema, es una oportunidad que Dios te está dando para que tú crezcas en fe. Es una oportunidad que Dios te está dando para que tú le creas, hermano, y tengas convicción que Él es el Todopoderoso y Él puede cambiar lo oscuro, las tinieblas, el problema que te está agobiando. Él lo puede cambiar y puede hacer milagros sorprendentes y maravillosos que quizás tú nunca imaginaste que pasarían en tu vida. Así que no nos confundamos y no cuestionemos a Dios. Por eso a Dios no hay que preguntarle, no hay que cuestionarlo, sino que lo que el ser humano debe de hacer es obedecerlo. Y es todo. Pero ¿qué cuesta, no? Porque siempre queremos preguntarle: Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no a fulano? ¿Por qué no a sutano? Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Esto debería de pasarle a la gente mala, yo soy bueno. Esto debería de pasarle al asesino. Esto debería de pasarle a esa gente, Señor, que te ofende. Pero Señor, yo soy tu hijo.
yo soy tu hija, ¿por qué me sucede esto a mí? Cuando lo que Dios quiere es glorificarse, Jesús, hermano, tiene que responder. Y Él dice, esto es para que las obras de Dios se manifiesten en Él. ¿Qué es lo que Cristo quería hacer? Glorificarse en Él, glorificarse en ese hombre que jamás había visto la luz del día. Así como un día Dios se glorificó en ti, así como un día el Señor quitó esa venda que tenías en los ojos, así el Señor quería glorificar una vez más su poderoso nombre. Hace un momento les hablaba de Saulo de Tarso, un hombre conocido como el perseguidor de la iglesia. Llega el momento donde el Señor le quita esa venda de oscuridad que tenían sus ojos espirituales. Pero aquí sucede algo, hermano, un tanto quizás extraño para el hombre, porque cuando él iba hacia Damasco y iba en busca de más cristianos, entonces Jesús se le aparece en el camino y él pudo ver con sus ojos físicos una luz resplandeciente, pero que no pudo soportarla, hermano, una luz que lo dejó ciego físicamente, quedó ciego. Y lo que aquel hombre hizo es que se bajó de aquel caballo y se postró en tierra y dijo, ¿quién eres tú? Y el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Eso significa, ¿por qué te estás lastimando? Lo que tú estás haciendo es que estás dando puntapié contra un aguijón. Te estás dañando, te estás lastimando a sí mismo. Eso es lo que el ser humano no entiende, que cuando el hombre está alejado de Dios, cuando el hombre está separado de Dios, no se da cuenta que lo que está haciendo es dañándose a sí mismo. ¿Por qué el hombre se daña a sí mismo? El hombre piensa que puede hacerle algo a Dios y dice, no, yo me voy a enojar con Dios, y se pone los moños y dice, hoy no voy a la iglesia, ya no voy más. Yo le pregunto, ¿y qué pierde Dios con que tú no vengas? ¿Qué pierde? ¿Qué te crees? ¿Qué pierde? ¿Qué pierde Dios si tú no vienes, si tú no le sigues, si tú no le aceptas en el corazón, si tú no lo buscas, si tú no le obedeces? ¿Qué pierde Dios? Se va a perder una voz tenor porque ya no voy a cantarle a Él. Dios tiene millones de ángeles que cantan mejor que tú y que yo ahí en el cielo, y que lo adoran las 24 horas del día, de día y de noche, hermano, le alaban. Y tú presumiendo con tu voz. Hermano, Dios, entendámoslo, Él no necesita de nosotros. Quienes necesitamos somos nosotros de Él. Porque quiero decirte algo en este momento, nuestro Dios, Él sigue sentado en su trono de gloria. Él sigue sentado en su trono, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo Rey, Él sigue siendo el Todopoderoso. Él es el mismo de ayer, de hoy y lo será por siempre. Así que no le queda bien a la gente esos caprichitos espirituales que a veces hace. ¿Ha visto usted esos niños malcriados que se tiran al piso y se revuelcan y hacen allí una pataleta, hermano? Hay cristianos así, malcriados hacia Dios. Pero aquí no hay, ¿verdad, hermanos? Dígame, no diga. Aleluya. Llega el momento donde este hombre le dice, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Aquel que andaba, hermano, con la espada desenvainada, aquel que andaba y se sentía muy valiente agarrando cristianos, ahora está de rodillas, está ciego y está humillado diciéndole, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres tener tu encuentro con Dios? Que te pase algo, que Dios te sacuda para que te humilles. ¿O quieres obedecer a las buenas? Sabes que la palabra de Dios nos enseña que aquel hombre que era altivo, soberbio, altanero, porque había estudiado, vamos a decir, con el mejor maestro de la época, que era tremendo en conocimiento, ahora está postrado de rodillas y ciego físicamente. Pero en ese momento es cuando el Señor abre sus ojos espirituales. Oiga el contraste, hermano. Después que él miraba la luz del día, ahora estaba, hermano, en oscuridad porque no podía ver más la luz del día. Pero Cristo había abierto sus ojos espirituales y le da instrucciones. Te vas a ir para tal lugar y allá se te va a decir qué es lo que vas a hacer. Y allá fue, hermano, a recibir instrucciones de un viejito.
Allá va. ¿Y sabes qué sucede? Que cuando este hombre, Simeón, ora, hermano, por Saulo, inmediatamente dice la escritura que como escamas se le salieron de sus ojos y entonces recobró la vista. Mi amado hermano, eso es lo que Dios hace. Pero en la lectura que hoy hemos todos juntos compartido, aquí podemos notar cómo Dios quería obrar en la vida de este hombre. Y Jesús mismo dice: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Casi siempre, y esto más que todo, hermano, se daba en aquellas épocas donde todavía no había energía eléctrica. Todos laboraban en el día. En el día cuidaban el ganado, en el día iban y sembraban, cosechaban, hacían todo el trabajo que se hace en un campo. Pero los trabajos, hermano, todo se abría durante el día. Ya en la noche no había movimiento. Es más, en las ciudades antiguas siempre acostumbraban a amurallar las ciudades, ponían portones y esos portones a ciertas horas se cerraban. Y todos descansando. Y Jesús está diciendo: mientras tanto que dura el día, yo tengo que trabajar, tengo que hacer la obra que mi Padre me ha enviado a hacer. Y Jesús, entonces, cuando se acerca a aquel ciego, él dice la escritura que en primer lugar lo que hace es que escupió la tierra. Y alguien quizás pueda pensar: pero hermano, qué repulsivo eso. Creo que a ninguno de nosotros nos gusta ver cuando alguien está escupiendo. A nadie. Para muchos es algo sucio, es algo repulsivo. Pero note, hermano, las formas, las maneras como Jesús obró en esta ocasión. Casi siempre Jesús decía la palabra y el enfermo era sanado. Al punto que muchos le decían: Señor, mira, no te molestes en ir, no vayas a donde está mi hijo, no vayas a donde está mi hija, no vayas a donde está mi siervo, no vayas, sino que solo di la palabra, y yo sé que cuando digas la palabra sanará el enfermo, porque yo tengo fe y yo sé que tú eres sanador. Muchos hombres tenían ese tipo de fe y sabían que Jesús solamente podía decir la palabra y el milagro habría de suceder. Sin embargo, en esta ocasión, Jesús sana de una forma inusual. Él sana de una forma diferente. Escupe en tierra, y cuando escupió, hermano, sobre la tierra, sobre aquel polvo, él comenzó a hacer lodo con la saliva. Yo quiero pensar, hermanos, en ese momento, qué cara pusieron los discípulos y qué pasó por la mente de ellos. Estamos ante un enfermo y Jesús, en lugar de poner la mano sobre él o decir la palabra para que este enfermo reciba la sanidad, ¿por qué Jesús escupe y comienza a hacer lodo? Y quizás ellos pensaron: ¿qué será que se va a poner a jugar con su propia saliva y con ese lodo cochino? Pero él sabe lo que hace. Aunque a veces utiliza, hermano, cosas, utiliza medios que para nosotros quizás pueden parecer hasta repulsivos, pero Dios es así porque Dios es soberano. Y dentro de la soberanía de Dios sabemos que la palabra soberano significa que Él hace lo que Él quiere, con quien Él quiere y cuando Él quiere. Amén. Eso es la soberanía de Dios. Él es Dios y Él hace como Él quiere. Dice la escritura: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva. Y dice que untó, hermano, de lodo y le puso a aquel hombre y le dijo: ahora vas a recibir sanidad. Y agarró aquel lodo y se lo comenzó a poner en un ojo. Y yo me imagino la cara de los discípulos, hermanos, diciendo: guácala, lodo. Y él dijo: pobrecito, ese como está ciego no sabe ni lo que le está poniendo. Pues sí, él no miraba. Él no supo que era el elemento que le estaban poniendo en los ojos. Tal vez pensó que era, hermano, ahí algo que Jesús, alguna medicina hierbal, qué sé yo. Pero miren lo que Jesús utiliza. Y esto, ¿qué es lo que crea en aquellos que estaban a la expectativa, en aquellos que estaban mirando? Hermanos amados, lo que el Señor estaba haciendo. Comenzaron a criticar, comenzaron a juzgar, diciendo: pobrecito. Yo pensé que Jesús se iba a compadecer de él, pero como sabe que está ciego, no, hoy sí, miren cómo lo tiene, con lodo.
Pero eso no termina ahí, porque Jesús envía a este hombre ciego y le dice: quiero que te vayas para el Siloé, le dice. Para el Siloé. ¿Y por qué para el Siloé? Ahí te estoy enviando. El Siloé, hermano, era un estanque de agua. Amén. Usted sabe que el agua representa la vida, y en la Biblia el agua es Cristo. ¿Y cuántos saben que Cristo está aquí? ¿Cuántos saben que el agua de vida está aquí? ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo se mueve en este lugar y que Dios nos visita? Por eso se llama el Siloé, hermanos. Para que la vida de los hombres sea saciada por Dios. Lo envió al Siloé, al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y yo quiero preguntarle, hermano, ¿usted ha atendido a ese llamado? Porque iglesia, tú eres enviado. Cuando tú dices yo voy al Siloé, tú vas, hermano, al lugar donde Dios te ha enviado. Pero hemos acudido al llamado de ese enviado que Dios nos ha hecho. Dice que este hombre fue, y yo quiero que note esto, la obediencia. A veces Dios nos pedirá y Dios nos dirá cosas que van quizás en contra de nuestros preceptos o en contra de nuestros principios, y quizás digamos: yo ponerme de rodillas, no, si yo nunca me he arrodillado a nadie. Es más, ni siquiera cuando le pedí la mano a mi novia, que ahora es mi esposa, ni siquiera ante ella me arrodillé. Sí, pero si Dios te lo pide, hazlo. Si el Señor te lo pide, hazlo. Porque si no lo quieres hacer, Dios tiene las maneras para que tú te pongas de rodillas y te humilles ante Él. Lo que llega a suceder en esta ocasión es que aquel hombre obedece, y esto es importante. El hombre desea que Dios haga milagros en su vida. El hombre quiere ver prodigios, quiere ver milagros, quiere ver sanidades, quiere ver, hermanos, situaciones que son imposibles para los hombres. El hombre quiere ver la mano de Dios moverse a favor de su vida, pero no quiere obedecer. Y ese siempre ha sido un tremendo conflicto. Yo les decía a ustedes, hermano, hace ya algunos años, quizás hace alrededor 3-4 años, mientras estábamos orando una madrugada, el Señor hablaba a mi corazón y me decía: yo quiero que vayas a mi pueblo y que tú le digas esto. Mi pueblo quiere que yo le escuche. Mi pueblo quiere que yo le responda. Mi pueblo quiere que cuando ellos oren yo responda inmediatamente. Pero el Señor me decía esto en mi corazón: dile a mi pueblo que ellos quieren milagros, ellos quieren prodigios, ellos quieren ver mi gloria. Pero ¿sabes qué? No quieren compromiso conmigo. Y así es el hombre. El hombre quiere privilegios, el hombre quiere milagros, el hombre quiere favores de Dios, pero el hombre no quiere ningún compromiso con Dios. Y casi siempre el hombre le busca solo cuando tiene necesidad. Y utiliza al Dios de la gloria, lo utiliza como una llanta de refacción. Se arruinó esto. Bueno, Señor, ayúdame, por favor, ayúdame. Pero a Dios debemos de buscarle siempre. A Él debemos de buscarle por las mañanas, en la tarde, en la noche, en todo momento, todos los días de nuestra vida. Somos llamados a buscar a Dios. La Biblia dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia de él y le perdonará. Es ahora cuando hay que buscar a Dios. Es ahora, no mañana. Mañana podría ser muy tarde. Iglesia querida y amado radio oyente, la Biblia dice que aquel hombre obedeció. Y yo me imagino que quizás en un principio él no entendía cuál era el plan de Jesús. Él no lo entendía, pero él se limitó a obedecer. Cuando Dios te llama, cuando Dios te envía, cuando Dios habla contigo, no trates de entenderlo, porque no vas a poder entender a perfección los propósitos o los planes de Dios. Lo único que tú debes de hacer es obedecerle a Él, y debes de saber que cuando Cristo te envía a hacer algo, cuando Cristo te está llamando, es porque Él quiere obrar en ti, es porque Él quiere glorificar su bendito y su santo nombre en ti. Él quiere manifestarse de una manera poderosa. Este hombre obedeció
Y dice que fue al Siloé, fue a ese estanque, y dice que se lavó. Y cuando él se estaba quitando aquel lodo de sus ojos, hermano, él pudo entonces por primera vez ver la luz del día. Y comenzó a ver el agua, comenzó a ver el estanque, comenzó a ver el cielo, y glorificó a Dios. Y dice que se fue y se devolvió, pero ya no en tinieblas, no ciego, sino que regresó viendo. Aleluya. Eso es lo que Cristo hace. Y entonces él veía, y por fin aquellas voces que él escuchaba de sus vecinos, ahora podía verles, podía conocerles. Pero vea la incredulidad, hermano, de aquellos hombres que estaban alrededor de él, comenzando por los vecinos. Dile a tu vecino: no seas incrédulo. Dígale a su vecino: no seas incrédulo. Dice entonces los vecinos, y los que antes le habían visto que era ciego decían: hey, ¿y no es este? ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? ¿No es este que se sentaba a pedir limosna? ¿Acaso no es el mismo? Estaban cuestionando porque ahora él podía ver, tenía sus ojos abiertos. Y otros decían: sí, parece que es él. Pero dice que habían también quienes que decían: no, es que se me hace que este es otro, se parece al ciego, pero no, es que no puede ser el mismo. A él se parece. Y cuando este ciego comenzó a escuchar ese tipo de comentarios, inmediatamente alzó la voz y dijo: ¿saben qué? Yo soy, sí, yo soy ese ciego. Yo era el que no veía, pero ahora veo por la gracia de Dios. Ahora veo por la gracia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él me sanó. Yo soy, no es que me han cambiado, soy el mismo. Lo único que tengo diferente son dos cosas: mis ojos, que fueron renovados, y mi corazón. Pero yo soy el que durante años había estado sentado, viviendo de la misericordia de los demás y pidiendo limosnas, pero yo soy. Y le dijeron: ¿y cómo es que te fueron abiertos los ojos? Y él respondió: aquel hombre que se llama Jesús. Mire, comenzó a dar testimonio y dijo: aquel hombre que se llama Jesús, él hizo lodo y él untó ese lodo en mis ojos. Y después me dijo: vete al Siloé y lávate. Y cuando yo lo hice y me lavé, entonces recibí la vista. Aleluya. Y entonces comenzaron a preguntarle: ¿y dónde está? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está él? Y él les dijo: no lo sé, no sé dónde está, pero lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Lo que yo sé es que antes estaba en tiniebla, pero él me ha dado la luz. Lo que yo sé es que antes estaba ciego, pero ahora puedo ver. Hermano, qué bueno es el Señor. Qué lindo es Dios. Hermanos, el Señor ponía esta lectura en mi corazón, porque aquí hay varias cosas que nosotros podemos aprender. Realmente, cuando hay una ceguera espiritual en la vida de los hombres, esa ceguera espiritual impide ver el cambio en otras personas. ¿Sabe que estos hombres no estaban preocupados por la salud física de él? En lugar de alegrarse y decir: wow, qué lindo lo que te sucedió, qué lindo lo que te pasó, ellos estaban preguntando: ¿y será o no será? ¿Qué había en ellos? Había incredulidad. Incredulidad. Mi amado hermano y amado amigo, yo quiero decirte algo muy importante. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas veces pedimos y los milagros no suceden. No vemos los prodigios que queremos ver porque hay incredulidad, hay duda en el corazón del hombre. Estamos orando, pero al mismo tiempo estamos pensando en nuestro corazón: ¿será que Dios lo va a hacer o no lo va a hacer? Si estás dudando, Dios no lo hace. Porque es necesario que creamos, que confiemos en Él y que tengamos una absoluta fe y convicción en Cristo Jesús. Si Él lo ha prometido, Él lo hace. Mire, amado hermano, hoy que hemos estado ya durante más de un año estudiando Apocalipsis, uno puede ir viendo a través del estudio de la Biblia cómo Dios ha ido cumpliendo su palabra al pie de la letra. Cada uno de los acontecimientos que se nos narran en el Evangelio de Mateo capítulo 24, las profecías, hermano, de Ezequiel, cada una de las profecías se cumplieron, se están cumpliendo y se seguirán cumpliendo, porque la palabra de Dios es viva, porque la palabra de Dios es verdadera. Dice el Señor: sea todo hombre mentiroso, pero Dios es veraz, su palabra es verdadera.
Él es verdad. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Y a través de su palabra Él nos ha revelado cuál es el propósito que Él tiene para la vida del ser humano. Pero debemos de comprender que es necesario que le pidamos al Señor que quite esa ceguera que todavía algunos tienen. Alguien puede decir: no, mire, yo tengo una buena vista. Además, ni siquiera utilizo anteojos o lentes, porque tengo una visión terrible. Es más, el médico me dijo que yo veo más de la cuenta. Así me dijeron a mí hace como 5 años, que miraba el 10% más de lo normal. Pero una cosa es tener una vista, una visibilidad física en óptimas condiciones, y estar ciego por dentro. Que, hermano, no importa que quizás ya no te funcionen bien los faroles, pero que tus ojos espirituales estén al 100 y tú puedas escuchar la voz de Dios, tú puedas ver las maravillas de Dios, tú puedas ver los propósitos que Dios tiene en tu vida. Estos hombres estaban dudando. Amada iglesia de Cristo, la ceguera espiritual prefiere mantener la tradición en lugar de aceptar la renovación. ¿Sabe que es una cosa incomprensible? Cómo la ceguera espiritual puede preocuparse más por guardar la tradición, por guardar la apariencia, por guardar el qué dirán, que la misericordia. ¿No se ha dado cuenta que el hombre es así? El hombre se preocupa más por lo externo. El hombre se preocupa más por lo que se ve. Mire, por eso el ser humano se preocupa, y cada vez que va a salir de su casa, la mayoría, ¿qué es lo que hacemos? Nos bañamos, nos perfumamos, nos peinamos. En el caso del hombre, nos rasuramos y tratamos de presentarnos bien ante la sociedad. Si hablamos acerca de las señoritas o hablamos acerca de las mujeres, es otra historia, porque ellas como que se tardan un poquito más, ¿no?, en el espejo. Hay una mayor preocupación, porque de pronto quieren acolocharse el cabello. El que está chino quiere ser colocho y viceversa. Y a veces no le gusta el color que tiene y dice: vamos a darle un colorcito así un poquito más pálido. No, es todo lo contrario, más rojito, que parezca un tomatito, dice. Y ahí está esa preocupación siempre por las cuestiones externas. Y hay quienes que andan buscando hasta la marca de zapatos, de ropa que hay que ponerse, porque dicen: no, es que quiero verme calidad. Vanidoso y vanidosa. Cuando el apóstol Pedro dice que nos preocupemos más por el ornamento, o sea, por el adorno que hay en el interior, que ese sea el que se refleje, que ese sea el que la gente mire, el interno, y no tanto la preocupación por lo externo. Ahora, con eso no quiero decir que de ahora en adelante va a venir despeinado al culto y va a venir todo maltratado, todo ajado. No, venimos a este lugar y debemos de venir presentables, porque estamos también delante de la presencia del Señor y delante del pueblo que ha sido lavado con su sangre preciosa. Pero ¿cuál es el punto? Entonces, el Señor lo que desea, hermano, es que nos preocupemos más por nuestro interior. Lo exterior, mire, no voy a decir: hermano, no importa, si quiere no se cuide, coma muchas hamburguesas, coma mucha grasa y maltrátese. No, somos, dice la Biblia, que somos templo y morada del Espíritu Santo, y hay que tener obviamente un cuidado también. Pero nuestra mayor preocupación debería de ser guardar nuestro interior y pedirle al Señor que Él sea el que nos ayude. Mi amado amigo, tú que estás quizás por primera vez o segunda vez en este lugar, y usted, amado radio oyente, amado hermano que está en este lugar, en esta congregación, yo quiero en este momento invitarle para que en esta hora usted pueda meditar en lo que Dios realmente quiere hacer a favor suyo. ¿A dónde te puede llevar la ceguera espiritual? La ceguera espiritual te puede llevar hasta la muerte. Pero yo quiero decirte que aquí está el sanador, Cristo, el que sanó a este hombre que estaba ciego de nacimiento. El Señor le dio vista, y ahora el Señor te está invitando también a ti para que hoy puedas recibir la vista, pero esa vista espiritual. Porque ¿sabes qué? Los ojos físicos, hermano, no son más importantes que los ojos espirituales. Yo te digo una cosa: yo he sabido de testimonios. En el caso de una pareja allá en Venezuela, el hermano maestro daba homilética, daba hermenéutica, un hombre que predicaba de una manera muy linda la palabra de Dios, y ciego. Su esposa también ciega. Pero ¿sabes qué? Una mujer poeta, una mujer que escribía. Ahora alguien puede decir: pero ¿cómo se pueden hacer todas esas cosas? Sí, ciegos físicamente, pero espiritualmente ellos podían ver y pueden ver la gloria de Dios.
La pregunta es cómo tú quieres seguir de ahora en adelante. Quizás tú digas, no, lo voy a consultar con mi madrecita, lo voy a consultar con mi esposo, lo voy a consultar con mis hijos. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que un ciego no puede guiar a otro ciego, porque van a caer al mismo hoyo, al mismo precipicio. Se van a ir los dos al mismo lugar. Por eso es que hoy tú debes de tomar una decisión. Hay personas que dicen, no, es que primero yo me voy a poner de acuerdo. La salvación es individual. Tú tienes que velar y tienes que escapar por tu vida, porque Dios te va a pedir cuentas, en primer lugar, de tu vida. Y la pregunta es, ¿estás listo? ¿Estás preparado? Yo creo que hoy es un hermoso momento para que nos presentemos delante de nuestro Dios y le digamos, Señor, aquí está mi vida. Señor, aquí está mi corazón. Y si hay cosas que el enemigo ha querido poner en mis ojos para tratar de que yo no vea tu gloria, no vea tus bendiciones, Señor, aquí estoy ahora. Quiero que abras mi entendimiento. Voy a invitarle para que incline su cabeza, cierre sus ojos en este momento. Queremos orar por usted. Llámenos al 704-502-4444. 704-502-4444.